Cronos. Cronos es el titán del tiempo que intentó detener el tiempo mismo, y la paradoja de su existencia lo persigue por toda la eternidad. Según Hesíodo en la Teogonía, este titán devoró a 5 de sus propios hijos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, uno por uno, en cuanto nacían, porque una profecía le advertía que uno de ellos lo destronaría, exactamente igual que él había destronado a su propio padre Urano. Rea, su esposa, harta de ver desaparecer a sus hijos en las fauces de su marido, lo engañó envolviendo una piedra en pañales cuando nació Zeus, y Cronos la tragó sin sospechar nada. Esa piedra fue depositada más tarde en Delfos, donde se convirtió en objeto sagrado y prueba física de la credulidad del titán más poderoso del mundo. Cuando Zeus creció, forzó a Cronos a vomitar a sus hermanos. Desencadenó la titanomaquia, una guerra de 10 años entre titanes y olímpicos, y finalmente encerró a Cronos en el Tártaro, la prisión más profunda del cosmos griego, tan por debajo del inframundo como el inframundo está por debajo de la tierra. Y sin embargo, Cronos no murió. Fue vencido, humillado, encarcelado, pero la aniquilación nunca llegó, porque en la mitología griega los titanes primordiales simplemente no pueden dejar de existir. El poeta Píndaro, en una tradición distinta a la de Hesíodo, lo sitúa gobernando eternamente las islas de los bienaventurados, un paraíso occidental donde los héroes muertos disfrutan de felicidad perpetua, lo que significa que incluso su castigo terminó convirtiéndose en un reinado. Su nombre fue posteriormente confundido con Cronos, el dios griego del tiempo lineal, una fusión que no está en las fuentes originales, pero que resultó tan conveniente teológicamente que se afianzó en el periodo helenístico tardío. Lo que hace a Cronos fascinante no es su poder, sino su vulnerabilidad. Un dios que controlaba el destino de los demás fue incapaz de controlar el suyo propio, y la inmortalidad que lo preservó no fue un triunfo sino la condena a recordar para siempre que fue superado por el hijo al que intentó evitar que naciera, Apophis. Apophis es el único ser de cualquier mitología que no tiene origen, y eso lo convierte en algo cualitativamente distinto a cualquier otra criatura inmortal de esta lista. No fue creado por ningún dios, no nació de ninguna unión, no surgió de ningún elemento primordial. Simplemente existe, igual que el caos existe antes de que haya nada que pueda oponérsele. En la cosmología egipcia, cada noche el barco solar de Ra, el Manjet durante el día y el Mesektet durante la noche, navega por las 12 horas del Duat, el inframundo, y en algún punto de ese viaje nocturno Apophis ataca. El combate es real, es violento, y Ra no siempre gana con facilidad. En algunas noches el barco queda temporalmente inmovilizado, y eso se refleja en los eclipses y en las tormentas que oscurecen el cielo. Pero cada amanecer es la prueba de que Ra sobrevivió. Los sacerdotes egipcios no dejaban ese resultado al azar. El libro de Derribar a Apophis contiene instrucciones rituales detalladas para quemar figuras de la serpiente, escupirlas, pisotearlas y pronunciar maldiciones específicas sobre ellas, realizadas diariamente en los templos para fortalecer a Ra antes de cada combate nocturno. Set, el dios que en la mayoría de los mitos es el villano del panteón egipcio, asesino de Osiris, perturbador del orden, era sin embargo el único dios lo suficientemente caótico por naturaleza para pararse en la proa del barco de Ra y combatir directamente a Apophis con una lanza, lo que convertía a Set en un protector necesario e incómodo del orden cósmico. El cuerpo de Apophis es descrito en el libro de los muertos como de dimensiones que desafían la comprensión, decenas de metros de serpiente de color rojo, sangre y negro que se enrolla en la oscuridad del Duat. Lo que lo hace verdaderamente aterrador no es su tamaño, sino su lógica. No puede ser destruido porque el caos no puede ser destruido, y cualquier victoria sobre él es temporal por definición. Cada mañana el sol sale, cada noche la batalla recomienza para siempre. Jörmungandr. Jörmungandr es tan grande que rodea el océano completo de Midgard y se muerde su propia cola, y si alguna vez suelta la mordida, el mundo termina. Hijo de Loki y la giganta Angerboda, hermano del lobo Fenrir y de Hel, la gobernante del inframundo, Jörmungandr fue arrojado al océano por Odín en cuanto nació,
porque las profecías ya advertían que esta criatura y sus hermanos serían instrumentos del Ragnarok. El problema es que arrojarlo al océano no lo mató ni lo contuvo realmente. Creció hasta rodear el mundo entero, y su presencia constante debajo de las aguas es lo que mantiene los mares en su lugar. Thor y Jormungandr se encontraron en vida durante una expedición en que Thor, disfrazado de humano, casi lo pescó accidentalmente desde un bote, tirando tan fuerte del sedal que sus puños atravesaron el fondo de la embarcación. El gigante Hymir, aterrorizado por lo que estaba a punto de subir a la superficie, cortó el sedal antes de que Thor pudiera rematar a la serpiente, y Jormungandr volvió a las profundidades. Ese encuentro interrumpido es una de las fuentes de tensión más extrañas de la mitología nórdica. Dos seres destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok, que ya se encontraron cara a cara y no terminaron lo que debían terminar. El destino de ambos está escrito en el Voluspa, con una precisión mecánica. Durante el Ragnarok, Jormungandr soltará su propia cola y saldrá del océano inundando la tierra. Thor lo matará, pero morirá envenenado por su aliento exactamente a los 9 pasos. Su inmortalidad no es eterna en el sentido estricto. Tiene fecha de vencimiento programada cósmicamente, pero lo que lo distingue es que esa fecha no puede adelantarse ni posponerse. Ocurrirá cuando deba ocurrir, y hasta entonces la serpiente sigue enrollada en el fondo del océano, esperando. Zeus. Zeus es el dios más poderoso del panteón griego, y también el que más veces estuvo a punto de perderlo todo. Su inmortalidad está sostenida, según la tradición griega, por el consumo de néctar y ambrosía, las sustancias divinas que separan a los dioses de los mortales, lo que implica una dependencia técnica que ningún mito explora realmente porque ningún dios del Olimpo carece de acceso a ellas. Pero la vulnerabilidad real de Zeus no viene de la alimentación, sino de la política cósmica. La misma profecía que llevó a Cronos a devorar a sus hijos persiguió a Zeus, quien fue advertido de que si tenía un hijo con la Oceánide Metis, ese hijo lo destronaría. La solución fue la misma que la de su padre. Devoró a Metis embarazada y del cráneo de Zeus nació Atenea completamente armada, resolviendo el problema de la manera más extraña y quirúrgica posible. Su derrota más cercana no fue política, sino física. Según la biblioteca de Apolodoro, Tifón, el monstruo más grande jamás creado, lo atacó y le arrancó los tendones de las manos y los pies, dejando al rey del Olimpo literalmente inmovilizado sobre una roca mientras Tifón escondía los tendones en una cueva. Hermes y Pan los recuperaron furtivamente. Zeus los recuperó, volvió al combate y finalmente arrojó el monte Etna sobre Tifón. Pero el episodio demuestra que la inmortalidad de Zeus no es la de un ser invulnerable, sino la de uno que recupera, adapta y vence. Como Júpiter en la mitología romana, sus atributos se endurecen considerablemente. Menos aventuras amorosas, más función jurídica y cósmica, el garante del orden universal que los filósofos estoicos del siglo II y III después de Cristo usaron como punto de partida para construir una teología casi monoteísta. Ra. Ra es el dios cuyos rituales diarios mantenían literalmente el universo en funcionamiento, y durante milenios, los sacerdotes egipcios actuaron bajo esa premisa con total seriedad. Mientras el sol salga, Ra vive. Mientras Ra viva, el sol saldrá. La circularidad es perfecta y también es frágil, como demuestra uno de los mitos más reveladores del panteón egipcio. Ra envejeció tanto que su baba caía al suelo, y la diosa Isis recogió esa baba mezclada con tierra para moldear una serpiente que lo mordió. El veneno lo enfermó gravemente, y cuando Ra pidió ayuda, Isis le dijo que solo podía curarlo si le revelaba su nombre verdadero y secreto. En la cosmovisión egipcia, conocer el nombre verdadero de un ser es tener poder absoluto sobre él, lo que significa que el dios más poderoso de Egipto fue derrotado no por la fuerza, sino por la vejez y la curiosidad. Ra reveló su nombre a Isis, quien lo curó y heredó ese poder. Durante el Imperio Nuevo, aproximadamente entre el 1550 y el 1070 a.C., Ra se fusionó con Amón, el dios principal de Tebas, para crear Amón-Ra,
la deidad más importante de Egipto durante siglos, lo que representa una forma de inmortalidad teológica que también evoluciona. No el mismo ser estático, sino uno que se reinventa absorbiendo lo que el momento histórico necesita. Su viaje nocturno en el barco Mesektet, bajo el ataque constante de Apophis, es la promesa que renueva cada amanecer. Y los 25 siglos de civilización egipcia, que construyeron pirámides, templos y textos sagrados en su honor, son quizás la forma de inmortalidad más duradera de cualquier dios de esta lista. Odín. Odín es el único dios de cualquier mitología principal que se mató a sí mismo para aprender más. Según el Abamal, uno de los poemas más antiguos de los Edda poéticos, Odín se colgó de Yggdrasil, el árbol del mundo, se atravesó con su propia lanza Gungnir y permaneció allí durante 9 días y 9 noches sin comer ni beber, mirando hacia abajo al vacío, hasta que al borde de la muerte las runas se rebelaron ante él. Técnicamente murió en el árbol y se resucitó a sí mismo mediante ese conocimiento recién adquirido, convirtiéndolo en el único dios que experimentó la muerte como instrumento de aprendizaje en lugar de como amenaza. Antes de eso sacrificó un ojo en el pozo de Mimir, la fuente de sabiduría cósmica situada bajo una de las raíces de Yggdrasil, a cambio de un solo sorbo de esa agua, porque consideró que ver la mitad del mundo con claridad absoluta era un trato más ventajoso que ver el mundo completo con ojos ordinarios. Sus 2 cuervos, Hugin, que representa el pensamiento, y Munin, que representa la memoria, vuelan por el mundo cada día y le traen información al anochecer, una red de inteligencia global que complementa su conocimiento místico con hechos concretos. Y con todo ese conocimiento, con todas esas capacidades, sabe exactamente lo que le espera. El Ragnarok, el lobo Fenrir abriéndose paso hasta él y devorándolo. Los Einherjar, los guerreros muertos en batalla que residen en el Valhalla, son su ejército preparado para ese día final. La inmortalidad de Odín es la más activa y consciente de todas las mitologías. No la posee pasivamente. La trabaja cada día sabiendo que tiene una fecha de vencimiento y eligiendo usarla al máximo de todas formas. Shiva. Shiva es el dios cuya danza destruirá el universo, y eso no es una metáfora. En la tradición shaivita del hinduismo, el Tandava, la danza cósmica de Shiva en su forma de Nataraja, el señor de la danza, es el mecanismo literal por el cual el cosmos se destruye al final de cada kalpa, un ciclo cósmico de 4.320 millones de años, para ser recreado de nuevo. Un círculo de llamas naranjas lo rodea en esa representación. Una figura de 4 brazos en movimiento sobre el cadáver del demonio Apasmara, símbolo de la ignorancia, con el río Ganges brotando de su cabello enredado. Ese cabello enredado no es decorativo. Según el Bhagavata Purana, el río Ganges descendía desde el cielo con una fuerza tan brutal que habría destruido la tierra al impactar, y Shiva atrapó el río en su cabellera para amortiguar la caída y liberarlo gradualmente. Su tercer ojo, el que lleva en el centro de la frente, incineró al dios del amor Kama cuando éste lo interrumpió durante una meditación con una flecha, y puede destruir el mundo entero si se abre completamente. Shiva también bebió el veneno Hala Hala, que surgió del batido del océano cósmico durante el evento mitológico llamado Samudra Manthan, un veneno tan potente que podría haber aniquilado la creación entera si alguien lo hubiera tragado, y lo atrapó en su garganta, volviéndola azul permanentemente, lo que le dio el nombre de Neelakanta, el de garganta azul. Su inmortalidad es la paradoja más sofisticada de esta lista. Existe para destruir, pero esa destrucción es lo que hace posible la existencia continua de todo lo demás. Heracles. Heracles es el único ser en la mitología griega clásica que comenzó completamente mortal y terminó como dios del Olimpo por méritos propios, y el camino entre esos 2 estados fue tan brutal que casi nadie en su lugar lo habría completado. Hijo de Zeus y la mortal Alcmena, fue perseguido desde antes de nacer por Hera, quien envió serpientes a su cuna cuando era bebé, desencadenó la locura que lo llevó a matar a su propia esposa e hijos, y diseñó los 12 trabajos a través de su influencia sobre Euristeo como una serie de misiones destinadas a matarlo. El león de Nemea
cuya piel era impenetrable a cualquier arma, la hidra de Lerna, que regeneraba cabezas al ritmo de 2 por cada una cortada, la captura del jabalí de Erimanto, la limpieza de los establos de Augías, desviando 2 ríos enteros, la captura del toro de Creta, las yeguas de Diomedes, que se alimentaban de carne humana. Ninguno lo mató. Su muerte final llegó de la manera más irónica, envenenado por la sangre de la misma hidra que había matado décadas antes, aplicada a una túnica que su esposa Deyanira le envió creyendo que era un filtro de amor, siguiendo las instrucciones del centauro Neso, a quien Heracles había matado con esa misma flecha envenenada. En el monte Eta, construyó su propia pira funeraria y se acostó sobre ella. Las llamas consumieron su parte mortal, y lo que quedó ascendió al Olimpo, donde Hera, su eterna enemiga, se reconcilió finalmente con él y le dio a su hija Hebe como esposa. Como Hércules, en la mitología romana, se convirtió en protector de los comerciantes y viajeros, con altares en cada puerto importante del Mediterráneo. Gilgamesh. Gilgamesh es el primer personaje de la literatura mundial que se enfrentó existencialmente a su propia mortalidad, y lo hizo porque vio morir a su mejor amigo. Las tablillas cuneiformes que componen la epopeya de Gilgamesh, descubiertas en las ruinas de Nínive en el siglo XIX y datadas en su forma más completa en el siglo VII a.C., aunque basadas en tradiciones sumerias que se remontan al 2700 a.C., describen a un rey 2/3 dios y 1/3 humano, suficientemente poderoso para ser el héroe más formidable del mundo y suficientemente mortal para perder a Enkidu, su compañero, ante una enfermedad enviada por los dioses como castigo. Esa muerte destruyó algo en Gilgamesh que ninguna batalla había podido tocar. Entendió que él también moriría y decidió que eso era inaceptable. Viajó al fin del mundo, atravesó el bosque de los cedros, cruzó las aguas de la muerte y encontró a Utnapishtim, el único humano al que los dioses habían concedido la inmortalidad después del gran diluvio. Una historia que los académicos han señalado como paralelo directo al Noé bíblico. Utnapishtim le reveló que una planta en el fondo del océano podía restaurar la juventud. Gilgamesh descendió, la encontró, la sostuvo en sus manos. Y mientras dormía exhausto en la orilla, una serpiente se la robó, y al llevársela mudó su piel, rejuveneciéndose. De ahí, según algunas interpretaciones, viene la asociación de las serpientes con la renovación en múltiples culturas. Gilgamesh regresó a Uruk con las manos vacías y contempló las murallas de su ciudad, reconociendo que su obra perduraría cuando él no estuviera. La inmortalidad que encontró no fue la del cuerpo, sino la del legado, lo cual resulta o una conclusión profundamente sabia o la racionalización más elaborada de la historia de alguien que fracasó. Ashwatthama. Ashwatthama es el único inmortal de esta lista cuya eternidad es explícitamente una condena física continua, y su historia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto se usa sin ningún tipo de contención moral. Guerrero de habilidad extraordinaria en el Mahabharata, hijo del gurú Drona, Ashwatthama cometió uno de los crímenes más graves del texto épico. Usó el Brahmastra, el arma más devastadora del cosmos, contra el vientre de Uttara, la esposa de Abhimanyu, con el objetivo de matar al último heredero Pándava aún sin nacer y extinguir la línea entera. El dios Krishna intervino para salvar al niño, que nació y fue llamado Parikshit, pero el acto ya estaba hecho. Krishna no podía simplemente borrar lo que Ashwatthama había hecho, así que pronunció una condena. Ashwatthama vagará por la tierra durante un tiempo que las diferentes versiones del texto cifran entre 3000 años y el fin del Kalpa actual, cubierto de heridas que nunca sanan, con una llaga supurante y sangrante en la frente, donde la joya que le daba protección contra armas, animales y demonios fue arrancada físicamente. Esa joya era parte de su cuerpo, no un accesorio, y su extracción fue tan dolorosa y definitiva como arrancar un órgano. En la tradición popular india, persisten hasta hoy reportes folclóricos de encuentros con un anciano de apariencia atormentada con una herida que no cicatriza en la frente, identificado como Ashwatthama todavía vagando,
aunque estos relatos pertenecen al folclore oral y no a textos canónicos. Los Chiranjeevi, los 7 inmortales reconocidos por la tradición hindú, incluyen a Ashwatthama junto a figuras como el rey Mahabali y el sabio Parashuram, pero ninguno de los otros carga una herida abierta como prueba física de por qué su inmortalidad no es un regalo. Fénix. El fénix vive, muere y vuelve a vivir, y la versión de esa historia varía tanto según la cultura que se vuelve casi imposible hablar del fénix sin hablar de al menos 4 criaturas distintas con ese principio en común. La versión griega, documentada por Heródoto en su descripción de Egipto en el siglo V a.C., y elaborada por Ovidio en las Metamorfosis, describe un ave única en el mundo que vive entre 500 y 1000 años, con plumas doradas y púrpuras, que al sentir el fin cercano construye un nido de especias aromáticas como canela y mirra, lo incendia, muere en las llamas, y renace de sus propias cenizas como un polluelo que crece hasta la forma adulta. Su origen probable es el beno egipcio, una garza real de patas largas y corona de 2 plumas que representaba el espíritu de Ra y estaba asociada con Heliópolis, la piedra Benben y el primer amanecer de la creación. El simurg persa, descrito en el Shahnameh de Ferdowsi, es una criatura completamente diferente en escala y naturaleza, tan antigua que ha presenciado la destrucción y recreación del mundo 3 veces completas, con un conocimiento tan vasto que puede curar cualquier herida física o espiritual, y tan grande que cuando extiende las alas proyecta sombras sobre países enteros. El fenghuang chino, frecuentemente traducido como fénix, pero con características distintas, no muere ni renace. Es inmortal por naturaleza y aparece únicamente durante épocas de virtud y buen gobierno, desapareciendo cuando el mundo se corrompe, convirtiéndolo en un indicador moral del estado de la civilización. Los romanos estampaban la imagen del fénix en monedas imperiales, como símbolo de eternidad dinástica. Cerbero. Cerbero no es simplemente un perro guardián enorme. Es una cerradura biológica que funciona en ambas direcciones con igual eficiencia. Impide que los vivos entren al reino de los muertos y que los muertos salgan al mundo de los vivos, lo que lo convierte en el garante físico de la separación entre la existencia y la no existencia. Hijo de Tifón y Equidna, hermano de la Hidra y la Quimera, Hesíodo en la Teogonía le atribuye 50 cabezas en un probable exceso hiperbólico, mientras que la iconografía clásica posterior estabilizó la imagen en 3 cabezas y una cola de serpiente, cada cabeza operando aparentemente con algún grado de autonomía. 3 de las hazañas más célebres de la mitología griega lo involucraron directamente. Heracles lo capturó con las manos desnudas como el 12º trabajo, arrastrándolo al mundo de los vivos, donde su presencia aterrorizó tanto a Euristeo, el rey que había encargado los trabajos, que según Apolodoro se escondió dentro de un jarro de bronce y desde allí le suplicó a Heracles que lo devolviera. Orfeo lo adormeció con su lira mientras descendía al inframundo a buscar a Eurídice, lo que sugiere que Cerbero tiene suficiente sensibilidad estética para ser afectado por la música. Psique lo durmió con un pastel de miel con hierbas durante su búsqueda de Perséfone, lo que sugiere que también tiene suficiente naturaleza animal para ser engañado con comida. Ninguno de los 3 lo venció mediante violencia directa. Los 3 usaron engaño, arte o fuerza descomunal sin herir permanentemente a la criatura porque Cerbero no cumple su función con malevolencia, sino con una dedicación funcional que lo hace, a su manera, completamente neutral. Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna es la única criatura de esta lista cuyo mecanismo de inmortalidad convierte el intento de matarla en un proceso contraproducente. Y eso la hace no solo inmortal, sino activamente más peligrosa cuanto más se intenta eliminarla. Habitaba el lago de Lerna en el Peloponeso, considerado por los griegos como una entrada directa al inframundo, lo que significa que no solo era un monstruo, sino el guardián de una puerta entre mundos. Sus cabezas regeneran al ritmo de 2 por cada una cortada, y tiene una cabeza central que es completamente inmortal por cualquier medio convencional conocido. Heracles lo descubrió en el 2º trabajo cuando comenzó a cortar cabezas y vio multiplicarse el problema exponencialmente,
hasta que Atenea intervino para indicarle la solución: cauterizar cada cuello con fuego inmediatamente después de cada corte para impedir la regeneración. Incluso con esa estrategia, la cabeza central fue un problema diferente. Heracles la cortó, la enterró bajo una roca colosal y la dejó viva indefinidamente bajo tierra, lo que significa que la hidra de Lerna técnicamente sigue existiendo enterrada en algún punto del Peloponeso, si el mito se toma en sus propios términos. La sangre de la hidra es tan venenosa que las huellas dejadas por Heracles al caminar sobre terreno mojado con ella eran letales para cualquier ser vivo. Esa misma sangre impregnó las flechas de Heracles para el resto de su vida. Y décadas después fue el veneno en la túnica que causó su muerte, creando un ciclo causal que convierte a la hidra en la causa indirecta de la muerte del único héroe que la derrotó: Osiris. Osiris protagoniza el primer mito de muerte y resurrección documentado en la historia humana, más de 2000 años antes del cristianismo, y los detalles de su historia son considerablemente más oscuros que la versión estilizada que generalmente se enseña. Set, su hermano, lo encerró en un sarcófago tallado a medida de su cuerpo, lo arrojó al Nilo, y cuando Isis lo encontró incrustado en un árbol en la costa de Biblos y lo devolvió a Egipto, Set lo localizó de nuevo, lo desmembró en 14 pedazos y los dispersó por todo el territorio egipcio. Isis pasó años reuniéndolos, encontró 13. El 14º, su falo, había sido devorado por un pez del Nilo, y según Plutarco, en su tratado de Iside et Osiride, escrito en el siglo II después de Cristo, Isis fabricó un sustituto de oro para completar el proceso de reconstitución del cuerpo. La momificación que Isis realizó no restauró a Osiris al estado anterior. Lo transformó en gobernante del Duat, el inframundo egipcio, con poderes y naturaleza distintos a los que tenía en vida. Los 14 pedazos, según una interpretación simbólica que aparece en algunos textos tardíos, corresponden a los 14 días de luna menguante, haciendo de Osiris una deidad lunar, además de funeraria. El proceso de momificación que los sacerdotes realizaban sobre cada difunto buscaba replicar exactamente lo que Isis hizo con Osiris, convirtiendo a cada momia en un Osiris en potencia. Los textos de las pirámides, fechados aproximadamente en el 2400 a.C., y considerados el corpus religioso escrito más antiguo del mundo, ya contienen los fundamentos de este ciclo de muerte y regeneración. Tifón. Tifón es la amenaza más cercana a la extinción total que los dioses griegos enfrentaron, y la única vez en toda la mitología griega en que el resultado del combate no estuvo garantizado desde el principio. Hijo de Gaia y el Tártaro, engendrado específicamente para vengar la derrota de los titanes, su cuerpo se extendía desde el suelo hasta las estrellas según Hesíodo, con 100 cabezas de serpiente que lanzaban fuego y emitían los sonidos de todos los animales simultáneamente, lo que lo convertía en una especie de caos acústico además de físico. Cuando atacó el Olimpo, los dioses griegos huyeron a Egipto, transformándose en animales, razón por la que la mitología egipcia tiene tantos dioses con cabeza de animal, según una tradición sincretista tardía. Zeus fue el único que se quedó a pelear, y lo pagó caro. Tifón le arrancó los tendones de las manos y los pies, los escondió en una cueva custodiada por la dragona Delfín, y dejó al rey del Olimpo literalmente inmovilizado, incapaz de sostenerse. Hermes y Pan recuperaron los tendones furtivamente. Zeus los recuperó y desde el cielo comenzó a arrojar rayos mientras perseguía a Tifón hasta Sicilia, donde finalmente le arrojó el monte Etna encima, enterrándolo bajo 3.357 metros de roca volcánica. Y Tifón sigue ahí. Y Tifón, la actividad volcánica del Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, es interpretada en la mitología griega como los intentos de Tifón de liberarse desde abajo, lo que convierte cada erupción en un recordatorio de que el monstruo fue contenido pero no destruido. Además, antes de ser derrotado, engendró con Equidna a prácticamente todo el catálogo de monstruos del canon griego. Prometeo. Prometeo robó el fuego a los dioses para darlo a los humanos, y su castigo tiene la precisión matemática de una ecuación diseñada para no tener solución.
encadenado a una roca del Cáucaso, la cordillera que separa Europa y Asia, un águila gigantesca descendía cada día a devorar su hígado, que se regeneraba completamente cada noche para estar disponible de nuevo al amanecer siguiente. El ciclo es exacto y no tiene escape. La regeneración nocturna iguala con precisión el consumo diurno, lo que significa que el nivel de sufrimiento no aumenta ni disminuye, sino que se mantiene constante en un máximo perpetuo. Lo que hace este castigo particularmente notable es que los griegos eligieron el hígado específicamente porque lo consideraban la sede de las emociones y la fuente de la sangre, el órgano más vital después del corazón, y resulta que el hígado humano real es el único órgano del cuerpo que puede regenerarse hasta el 75% de su masa perdida, lo que convierte el mito en una observación biológica accidentalmente correcta con milenios de antelación. Prometeo soportó esa tortura sin doblegarse porque tenía información que Zeus necesitaba. Sabía que hijo de Zeus lo destronaría, el mismo secreto que Zeus necesitaba desesperadamente conocer para evitar el destino de Cronos. Esa información fue su único escudo. Esquilo, en Prometeo encadenado, lo retrata sin un gramo de arrepentimiento durante todo el texto, desafiando a Zeus desde la roca, con una frialdad que resulta más aterradora que cualquier grito. Finalmente Heracles mató al águila con una flecha, pero Zeus exigió que Prometeo llevara siempre un anillo de hierro con una piedra de la roca del Cáucaso, para que técnicamente siguiera encadenado aunque libre. Lilith. Lilith no aparece en la Biblia hebrea con ese nombre, y eso importa, porque gran parte de su mitología es considerablemente más tardía de lo que su reputación de antigüedad sugiere. La única referencia bíblica posible está en Isaías 34:14, donde el término hebreo Lilith aparece en una lista de criaturas del desierto y es traducido según el intérprete como lechuza nocturna, criatura de la noche, o simplemente un tipo de demonio. La historia de Lilith como primera esposa de Adán, creada del mismo polvo simultáneamente y que huyó del Edén por negarse a someterse, proviene del alfabeto de Ben Sira, un texto medieval judío fechado entre los siglos 6 y 11 después de Cristo, no de las escrituras canónicas. En ese texto, Lilith rechaza la demanda de Adán de que se acueste debajo de él, argumentando que fueron creados del mismo material y son iguales. Pronuncia el nombre inefable de Dios, lo que le da poder para volar, y huye al Mar Rojo. Los ángeles Senoi, San Senoi y Semangelov fueron enviados a traerla de vuelta con la amenaza de que morirían 100 de sus hijos demoníacos, los Lilin, cada día si no regresaba. Lilith los rechazó, aceptó la pérdida perpetua de 100 descendientes diarios y siguió siendo inmortal. En la tradición cabalística medieval, se convirtió en consorte de Samael, el ángel de la muerte, y reina del inframundo, con representaciones en amuletos judíos medievales, que la muestran con cuerpo de mujer y alas de lechuza, piel azulada y cabello negro que se funde con la oscuridad. Su figura resulta tan poderosa culturalmente que ha sobrevivido 2 milenios más que casi cualquier otra figura mitológica semítica menor. Strigoi. El Strigoi rumano es uno de los vampiros más específicamente detallados y menos glamorosos de cualquier tradición folclórica, y las diferencias con el vampiro literario que popularizó Bram Stoker son tan fundamentales que casi parecen criaturas distintas. Hay dos tipos. El Strigoi viu, literalmente el Strigoi vivo, que es un hechicero o brujo con poderes sobrenaturales que todavía no ha muerto, y el Strigoi mort, el que se levanta de la tumba para beber sangre. Las causas para convertirse en Strigoi mort son específicas y domésticas en su horror. Morir sin haber sido bautizado, ser el séptimo hijo varón seguido de una familia, que un gato pase sobre el cadáver antes del entierro, morir a causa de la mordida de otro Strigoi, o en algunas versiones regionales, simplemente llevar una vida excesivamente pecaminosa. A diferencia del vampiro de Stoker, el Strigoi no necesariamente teme a la luz solar, no se convierte en murciélago, y las cruces no son necesariamente efectivas. Sus debilidades específicas incluyen el ajo, las espinas de rosa silvestre y ser enterrado boca abajo con un objeto punzante que impida que el cadáver pueda incorporarse. El método definitivo para destruir a un Strigoi mort requería exhumar el cadáver,
verificar los signos de no descomposición considerados sospechosos, atravesarlo con una estaca, decapitarlo o quemar los restos y esparcir las cenizas en agua corriente. El término strigoi probablemente deriva del latín strix, un ave de mal agüero asociada con la brujería, lo que sugiere que las raíces de esta figura son anteriores al folclore rumano medieval. Las prácticas anti-strigoi se documentaron en aldeas rumanas hasta el siglo XX. Betala. El Betala de la mitología hindú es una de las criaturas más intelectualmente sofisticadas de cualquier tradición folclórica, lo que lo convierte también en una de las más inquietantes, porque su poder no es la fuerza bruta, sino un conocimiento superior al de cualquier humano vivo. Un Betala es un espíritu que habita cadáveres humanos sin permitir que se descompongan, manteniéndolos en un estado de animación perpetua que no es exactamente vida ni exactamente muerte, y a diferencia del vampiro occidental, no necesita sangre. Lo que lo sustenta es la ocupación del cuerpo y la acumulación de saber sobrenatural. Puede conocer el pasado, el presente y el futuro de cualquier persona con quien entre en contacto, lo que lo hace imposible de engañar y extremadamente difícil de negociar. El ciclo de cuentos Baital-Pachisi, los 25 cuentos del Betala, que forma parte del Katasaritsagara compilado por Somadeva en el siglo XI después de Cristo, presenta al rey Vikramaditya intentando capturar a un Betala que habita colgado boca abajo de un árbol en un cementerio para entregarlo a un hechicero que lo necesita en un ritual. Cada vez que Vikramaditya lo captura y lo carga sobre los hombros, el Betala le cuenta una historia con una pregunta imposible al final. Si Vikramaditya, cuya sabiduría es tan grande que no puede ignorar la respuesta correcta, la responde, el Betala vuela de vuelta al árbol y el proceso debe recomenzar. Solo si Vikramaditya guarda silencio absoluto, ignorando preguntas que sabe responder, puede completar la misión, lo que convierte al Betala en una trampa diseñada específicamente contra la inteligencia de su capturador. Habita preferentemente en cementerios y árboles de Shimshapa, y su presencia se detecta por sonidos inexplicables en la oscuridad. Naga. Los nagas son seres semihumanos y semiserpientes que viven en Nagaloka, un reino subterráneo bajo los océanos poblado de palacios de gemas, donde el tiempo no corre como en la superficie, y su presencia en las mitologías hindú, budista, jainista y en las tradiciones locales del sudeste asiático es tan extensa y variada que hablar de los naga como una categoría uniforme es casi una simplificación. En el Mahabharata, el rey Naga Vasuki fue utilizado como la cuerda para girar el monte Mandara durante el Samudra Manthan, el batido del océano cósmico que produjo, entre otras cosas, el Amrita, el néctar de la inmortalidad, lo que significa que el cuerpo de un ser inmortal fue el instrumento físico para producir la inmortalidad para los dioses. Su enemistad eterna con los Garuda, las águilas divinas que los cazan sin descanso, comenzó según el Adi Parva del Mahabharata por una apuesta entre sus respectivas madres, Kadru y Vinata, que perdió Vinata y cuya deuda convirtió a sus descendientes en esclavos de los descendientes de Kadru, hasta que Garuda robó el Amrita para liberar a su madre. Los naga pueden tomar forma humana con fluidez. Y en las tradiciones del sur de India, Camboya y Tailandia, múltiples líneas reales afirman descender de matrimonios entre humanos y naga. En el budismo, el naga Mukalinda extendió su capucha de cobra sobre el Buda durante una tormenta de 7 días para protegerlo mientras meditaba. En uno de los episodios más representados en el arte budista del sudeste asiático. Las escalinatas de Angkor Wat, en Camboya, están flanqueadas por balaustradas de naga como guardianes del umbral. Ladón. Ladón es el guardián de la inmortalidad misma, lo que hace su propia inmortalidad una capa adicional de protección. Para acceder a las manzanas de oro que otorgaban la vida eterna, primero había que superar a una criatura que nunca dormía. Las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, situado en el extremo occidental del mundo conocido griego más allá del océano, habían sido un regalo de matrimonio de Gaia a Hera, y Ladón las custodiaba enrollado alrededor del árbol que las producía, con un número de cabezas que varía según la fuente entre 1 y 100. Su origen genealógico tampoco es claro. Algunas fuentes lo hacen hijo de Tifón y Equidna, otras de Forcis y Seto,
lo que refleja la fluidez con que la mitología griega trataba a las criaturas monstruosas, que no tenían narrativa heroica propia. El 11º trabajo de Heracles era obtener esas manzanas, y la solución que encontró fue, como muchas de sus soluciones, técnicamente ingeniosa. Envió a Atlas a recoger las manzanas mientras él sostenía el cielo en su lugar, evitando confrontar directamente a Ladón. En algunas versiones Heracles lo mató con una flecha envenenada con la sangre de la hidra, una cadena causal que conecta múltiples criaturas inmortales de esta lista en una sola lógica narrativa. Hera, en señal de luto o de honor según la fuente, colocó a Ladón entre las estrellas como la constelación Draco, cuya estrella Tuban fue la estrella polar hace aproximadamente 4.000 años, cuando las pirámides de Giza se construyeron orientadas hacia ella. La inmortalidad celestial de Ladón es visible cualquier noche despejada en el hemisferio norte. Nidhögr. Nidhögr es la única criatura de esta lista que sobrevive el fin del mundo, y no lo hace de manera pasiva, sino activa. Lo pasa devorando cadáveres. El Voluspa, el poema profético que abre los Edda poéticos y que describe la creación y destrucción del mundo nórdico con la voz de una vidente, describe a Nidhögr en las últimas estrofas volando sobre el campo del Ragnarok, con alas de cuero negro mate y cadáveres en la boca, después de que todo lo demás ha terminado. Durante toda la existencia del mundo, desde el principio hasta ese momento final, Nidhögr ha estado royendo sin descanso las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo, desde Nastrond, la orilla de los cadáveres en el inframundo de Hel, donde también se alimenta de los cuerpos de asesinos, adúlteros y traidores. Nastrond está descrita en la Gylfaginning de Snorri Sturluson como una sala construida literalmente con serpientes entretejidas, con sus cabezas apuntando hacia adentro, vomitando veneno que forma ríos en los que los pecadores vadean eternamente. El nombre Nidhögr significa aproximadamente el que golpea con maldad o el que muerde con malicia en nórdico antiguo, y su comunicación constante con el águila anónima que habita en la cima de Yggdrasil, llevada a través de la ardilla mensajera Ratatoskr, que sube y baja el árbol intercambiando insultos entre ambos, establece una tensión cósmica vertical que lleva toda la edad del mundo sin resolverse. Si Nidhögr termina con Yggdrasil, el universo colapsa. El árbol aguanta, pero la erosión continúa. Thanatos. Thanatos es inmortal por una razón lógicamente irrefutable. Si la muerte muriera, la muerte cesaría, y si la muerte cesara, nadie podría morir. Lo que significa que la muerte es, por definición, la única cosa en el universo que no puede morirse. Hijo de Nyx, la diosa de la noche, y Erebo, la oscuridad primordial, y gemelo de Hypnos, el sueño, Thanatos en el arte griego clásico no tiene el aspecto que la mayoría de las culturas posteriores darían a la personificación de la muerte. Es un joven de piel blanca, con alas simétricas negras y blancos, toga gris oscura y una expresión deliberadamente serena, casi indiferente, que resulta más perturbadora que cualquier calavera. Fue encadenado con sus propias cadenas por Sísifo, quien lo capturó cuando Thanatos vino a llevárselo, consiguiendo que durante el tiempo que Thanatos estuvo atado nadie en el mundo pudiera morir. Esto creó un caos teológico inmediato. Ares, el dios de la guerra, tuvo que bajar del Olimpo a liberarlo porque sin muerte las batallas perdían completamente su sentido. Sísifo volvió a escapar una segunda vez, convenciendo a su esposa de no hacerle los sacrificios funerarios correspondientes, lo que le dio excusa para volver del inframundo a reclamarlos, y vivió varios años más antes de ser devuelto definitivamente. En Alcestis de Eurípides, Heracles combate directamente a Thanatos y le arrebata el alma de Alcestis, la esposa de Admeto, que había aceptado morir en lugar de su marido. Sigmund Freud tomó el nombre de Thanatos para nombrar el instinto de muerte en su teoría psicoanalítica. Todestrip, en alemán, perpetuando la figura otros 2 milenios más. Eris. Eris causó 10 años de guerra, cientos de miles de muertes, y la destrucción de una de las ciudades más grandes del mundo conocido antiguo con una sola manzana de oro y 3 palabras, para la más bella. La inscripción griega Caliste, grabada en esa manzana que arrojó al banquete de la boda de Peleo y Tetis,
donde no había sido invitada, desencadenó la disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que llevó al juicio de París, que llevó al rapto de Helena, que llevó a la guerra de Troya. El ratio de daño por acción de Eris es el más alto de cualquier criatura inmortal de esta lista, y su método fue esencialmente no hacer nada excepto presentar una elección. Hesíodo en los Trabajos y los Días establece una distinción que generalmente se ignora. Hay dos Eris, no una. La primera es la Eris maliciosa, la de la discordia destructiva, la que arrojó la manzana. La segunda es una Eris benéfica, la de la competencia saludable, que hace que los alfareros mejoren su técnica al ver el trabajo de otros alfareros, que los agricultores trabajen más al ver los campos del vecino más productivos. Esta segunda Eris es necesaria y positiva, lo que significa que la personificación de la discordia es también, en su versión equilibrada, el motor del progreso humano. Como discordia en la mitología romana, pierde matices, pero mantiene el núcleo, la inmortalidad de un principio que existe mientras existan dos entidades que puedan desear la misma cosa. Su equivalente en el panteón nórdico podría ser Loki, aunque Loki es considerablemente más complejo. La función de Eris es más pura, más enfocada y por eso más letal. Morrigan. La Morrigan es una diosa triple que puede manifestarse como una mujer joven, una anciana, un cuervo o tres deidades distintas simultáneamente, y su presencia en una batalla es simultáneamente una descripción de lo que ocurrirá y una de las razones por las que ocurrirá. Las fuentes medievales irlandesas, principalmente el Lebor Gabála Érenn, y los textos del ciclo del Ulster la presentan como una figura que no solo predice el resultado de los combates, sino que los influye activamente a través de la magia, la profecía y la transformación. Su relación con Cuchulainn, el héroe más grande de la tradición irlandesa, es el arco narrativo más complejo de la mitología celta. Apareció ante él en múltiples formas para seducirlo. Fue rechazada. Lo atacó mientras combatía transformada en anguila, en loba y en novilla. Fue herida accidentalmente por él durante esos ataques y acudió a él disfrazada de anciana para que la curara sin saberlo. Y finalmente orquestó las condiciones que llevaron a su muerte, posándose como cuervo sobre su hombro cuando cayó como señal para los demás guerreros de que el héroe había muerto. La composición de la tríade varía según el manuscrito. Badebe, Macha y Anand en algunas fuentes, Badebe, Macha y Nemein en otras. En la segunda batalla de Mac Tuired, pronunció una profecía de victoria para los Tuatha de Danann en el combate contra los Fomoré, y luego una segunda profecía que anunciaba el fin del mundo y la corrupción de la naturaleza. La figura triple refleja la concepción celta del tiempo como tres fases inseparables: lo que fue, lo que es y lo que será. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una serpiente emplumada de plumas de quetzal verde brillante y rojo sangre cuyo ciclo de muerte y retorno está codificado en los movimientos de Venus con una precisión astronómica que los astrónomos mesoamericanos calcularon con exactitud milenaria. El planeta Venus desaparece del cielo durante aproximadamente 8 días. Cuando pasa detrás del Sol, reaparece como estrella de la mañana, es visible durante 263 días, desaparece de nuevo durante 50 días, reaparece como estrella de la tarde, y el ciclo completo dura 584 días, con una regularidad que los mayas rastrearon sin telescopios y sin error. Ese ciclo era el ciclo de Quetzalcóatl, su desaparición al este y su retorno prometido. En el mito central de su transformación, Tezcatlipoca, su rival eterno, lo engañó para que bebiera pulque durante una celebración, y bajo su influencia cometió un acto vergonzoso que las fuentes formulan ambiguamente. Avergonzado, Quetzalcóatl construyó una pira funeraria, se inmoló y su corazón ascendió al cielo para convertirse en Venus, el lucero del alba. El templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, fechado entre los siglos II y III después de Cristo, demuestra que su culto precede a los aztecas en más de 1000 años, atravesando culturas, siglos y civilizaciones completas. Se le atribuye la invención del calendario, la escritura, el maíz cultivado y las artes, convirtiéndolo en el origen mítico de la civilización mesoamericana.
La idea de que Hernán Cortés fue identificado por los aztecas con el retorno de Quetzalcóatl es un elemento que los historiadores modernos debaten activamente, señalando que esa interpretación aparece principalmente en fuentes coloniales tardías, con posibles motivaciones políticas. Anubis. Anubis no es inmortal en el sentido de que sea invulnerable o eterno por naturaleza divina, sino en el sentido más preciso y más inquietante. Su función no puede cesar, lo que significa que él no puede cesar. Mientras haya seres que mueran, habrá un proceso de tránsito entre la vida y la no existencia. Y ese proceso en la cosmología egipcia requiere un guardián que lo gestione con exactitud absoluta, porque un error en la balanza tiene consecuencias permanentes. En el salón del juicio del alma, Anubis pesaba el corazón del difunto contra la pluma de Maat, la pluma de la justicia que pesa exactamente lo que pesa una sola pluma de avestruz, con Tot registrando los resultados y 42 jueces divinos observando. Si el corazón pesaba menos que la pluma, el alma pasaba al Aaru, el campo del cañaveral, el paraíso egipcio donde la existencia continúa eternamente. Si el corazón pesaba más, Amit, la devoradora, una criatura con cabeza de cocodrilo, torso de leopardo y cuartos traseros de hipopótamo, lo consumía. Y la persona sufría la segunda muerte, la aniquilación completa e irrecuperable de su existencia. En el Imperio Antiguo, aproximadamente antes del 2000 a.C., Anubis era el dios principal de los muertos del panteón egipcio, no una figura secundaria. El crecimiento del culto de Osiris durante el Imperio Medio lo desplazó gradualmente al rol de psicopompo y guardián del proceso, pero no lo eliminó porque su función era demasiado específica para ser absorbida. Los sacerdotes que realizaban la momificación llevaban máscaras de chacal negro para representarlo durante el proceso, convirtiendo cada ritual funerario en una actuación del mito. Su imagen con la balanza dorada es uno de los iconos más reproducidos de los 5000 años de civilización egipcia. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.